Este tiempo de alabanza, de canto, prepara nuestras mentes, nuestros corazones para la palabra de Dios. Qué mejor oportunidad para escuchar la palabra, ¿no es cierto? Yo quiero que ustedes tengan esa característica que los creyentes de la iglesia de Berea tenían. Dice el apóstol Pablo que cuando él fue a predicar a Berea, dice que los oyentes estaban escuchando atentamente, pero dice que iban a las escrituras a ver si lo que Pablo estaba diciendo concordaba con las escrituras. Ese es el espíritu, esa pasión, ese deseo por escuchar, pero a la misma vez ese deseo por verificar si lo que la persona que está al frente está diciendo concuerda con las escrituras. ¿Les parece? Amén, amén. Hoy vamos a hablar acerca de un pasaje de las escrituras que para mí es interesante. Lo podemos ver de diferentes maneras, pero hoy yo quiero verlo bajo este enfoque que el Señor puso en mi corazón a lo largo de esta semana. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, de los versículos del 1 al 14. El Señor habla acerca de la segunda venida de Cristo, pero es importante que hablemos de algunos detalles acerca de lo que el apóstol Pedro quiere mencionar. Vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre, al exponer tu palabra, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y que el Espíritu Santo ponga su luz, su claridad, y que nos ayude a entender lo que realmente el autor original de las escrituras quiere y quiso transmitirnos a través de este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un pastor le preguntó a un hombre que estaba evangelizando si él sabía cuáles eran los pecados más dañinos de nuestra generación. Esos pecados que caracterizan a la humanidad actual y es la seña que indica que estamos viviendo los tiempos finales. El hombre le contestó: ni lo sé, ni me importa. El pastor le dijo: wow, lo felicito, ha dado en el clavo. Y el hombre, rascándose la cabeza, dice: ah, sí, ya ve. Y se dio media vuelta y se fue. ¿Saben? Esos dos son los dos pecados más dañinos en el tiempo difícil que estamos viviendo. No lo sé, o sea, ignorancia, y no me importa, o sea, indiferencia. Y eso es lo que vamos a hablar acerca de este pasaje de las Escrituras, acerca de la ignorancia y la indiferencia. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, cuando está hablando de las señales del fin, una de las cosas que habla es que dice que será como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y de Gomorra. Y yo sé que se puede hablar mucho acerca de las culturas y del tiempo, y muchos pastores y líderes se enfocan en las características de la cultura de esos pueblos. Pero yo creo que el Señor Jesucristo ahí también tenía algo más en mente, y era hacernos ver precisamente la ignorancia y la indiferencia de esas dos culturas, la cultura de Noé y la cultura de Sodoma y Gomorra, donde claramente dice el Señor Jesucristo que ellos seguían viviendo la vida, básicamente, tratando de resumir, ellos seguían viviendo la vida como si nada estuviera pasando y como si nada fuera a pasar. Esa es la característica, esa es la actitud. Dice claramente que seguían casándose y dándose en casamiento, comprando, vendiendo, o sea, viviendo la vida como si nada fuera a pasar. Yo me pregunto a veces qué es más serio, si mentirnos con lo malo que va a pasar o mentirnos
con lo bueno que va a pasar. Saben, muchos pastores hablan ahora desde el púlpito, diciendo y dando una palabra profética para tratar de animar y motivar al pueblo y a la iglesia. The best is yet to come. Lo mejor está por venir. Pero si nosotros conocemos la escritura y los tiempos que estamos viviendo, nosotros sabemos que para este mundo y las cosas que están aquí, lo mejor no está por venir. Lo mejor no está por venir. Pero el apóstol Pedro nos da una lección, una exhortación a nosotros, la iglesia, porque también podemos caer precisamente en esa ignorancia y en esa indiferencia. Una de las cosas que mi esposa y yo hemos estado hablando en los últimos meses ya es precisamente acerca de la ignorancia y la indiferencia del pueblo de Dios. La reacción en cómo las iglesias y los pastores y los líderes han estado reaccionando a las cosas y a los eventos que están sucediendo es serio. Es como si estuvieran viviendo en una burbuja de la cual no se quieren salir. Mientras estemos en esta burbuja, todo está bonito, todo está bien. Aunque las cosas alrededor de nosotros están indicando que nos estamos dirigiendo aceleradamente a un clímax. Aceleradamente a un clímax. Veamos allí en el pasaje de 2 Pedro capítulo 3, comenzando en el versículo 1, donde el apóstol Pedro le dice a los creyentes, aquí no está hablando a los inconversos, a los creyentes, Pedro le dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, 1 Pedro, 2 Pedro, y en ambas, despierto. Vean la palabra que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, decidió usar: despierto. ¿A quién se necesita despertar? A los que están como. Porque si yo estoy despierto, no necesito que me despierten. Gracias. Si yo estoy despierto, no necesito que me despierten. Pero Pedro le está diciendo a los creyentes: despierten. Les he escrito 2 cartas ya para que se despabilen. Para que se despabilen. En ambas, despierto, con exhortación. Y la palabra exhortación en la Biblia, en el lenguaje original, significa literalmente encarar. Encarar, como cuando uno se le pone al frente a una persona y lo encara con algo que ha hecho. Cara a cara, encarar. Con estas cartas, con estas epístolas, dice Pedro, los estoy tratando de que se despierten y los estoy encarando a lo que realmente está pasando. Dice, encarando, exhortando vuestro limpio entendimiento. Pedro parte del concepto de que la diferencia entre los cristianos y los no cristianos es la motivación. A los no cristianos no les importa no saber. Ahora, vean lo que estamos hablando. ¿Qué conocimiento estamos hablando aquí? Estamos hablando del conocimiento de Dios. Pedro está hablando del conocimiento de Dios. Jesús habló del conocimiento de Dios. El mundo quiere conocer montones de cosas, de todo, quiere saber de todo y se jacta de saber de todo, menos del Dios de la Biblia. Menos del Dios de la Biblia. Entonces, este conocimiento, esta ignorancia, no es ignorancia en general. No, nunca ha habido una generación más informada, más educada, más al tanto de todas las cosas que esta generación. Y sin embargo, es una generación que ignora la palabra de Dios y las escrituras. Y no solamente el mundo,
La misma iglesia está ignorando la palabra de Dios y las escrituras. Pero el creyente tiene un genuino deseo de conocer la palabra de Dios y de conocer al Dios de la palabra. ¿Sí o no? Esa es una característica de ser nacido de nuevo. Una característica de ser un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo es que tenemos el deseo, la actitud, el fuego de conocer las escrituras y al Dios de las escrituras. El versículo 2 dice, o sea, es la continuidad. ¿Para qué quiere el apóstol Pedro exhortarnos, despabilarnos, despertarnos, encararnos? ¿Para qué? Dice el 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y pone a la misma altura las palabras del Antiguo Testamento con las palabras del Nuevo Testamento. Las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento están a la misma altura de las enseñanzas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Son la palabra de Dios y tienen la misma autoridad. Y lo que está diciendo aquí Pedro primero es, quiero enfatizar y quiero exhortarles a que tengan el conocimiento correcto, que no sigan ignorando. Quiero recordarles lo que los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles han dicho y han enseñado de lo que va a pasar, de lo que va a suceder. Despiértense, despabilense, recuerden, entiendan qué es lo que los profetas, qué es lo que los apóstoles han dicho desde la antigüedad. Que el Señor Jesucristo va a regresar. Amén. El Señor Jesucristo va a regresar. Esa es la verdad fundamental del cristianismo. Y por eso en el versículo 3 dice, sabiendo, todavía está tratando con el asunto y el área de conocer, conocimiento, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué cosas? Burladores. ¿Qué es un burlador? Un burlador es una persona que menosprecia a otros y a través de un menosprecio, de una burla, pone en poco la verdad. Y aquí Pedro está diciendo, la última generación, me encanta cómo el doctor Jeremiah lo pone. El doctor Jeremiah habla de nosotros hablamos de los tiempos del fin, ¿cierto? El fin se acerca, los tiempos del fin del mundo, el fin del mundo. Y el doctor Jeremiah habla del mundo del fin. El mundo del fin. En otras palabras, el mundo en el que vamos a estar viviendo cuando el fin llegue. ¿Cuáles son las características del mundo cuando el fin va a venir? Y eso es lo que estamos viviendo nosotros ahora. Entonces, Pedro dice, quiero que sepan que cuando ya ese fin está por darse, una de las características de las personas inconversas va a ser la burla, el menosprecio. Van a burlarse de las cosas de Dios, van a burlarse de los cristianos, van a burlarse de la Biblia, van a burlarse de las cosas que la Biblia enseña, como la fe, la segunda venida de Cristo, la familia, la iglesia. Todas las cosas que tienen que ver con lo que Dios ama, enseña y dice a través de esta palabra, la van a menospreciar. Burladores. Andando según sus propias concupiscencias. Y la palabra concupiscencia es muy interesante. Se utiliza un par de veces en el Nuevo Testamento
Y literalmente la palabra concupiscencia significa inclinación particular al mal. Inclinación particular al mal. En otras palabras, cada persona tiene una inclinación particular al mal. Por eso un dicho popular dice: el que no tiene dinga, tiene mandinga. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso lo que significa es que cada persona viene con una inclinación diferente. Unos tienen inclinación por robar, otros tienen inclinación por mentir, otros tienen inclinación por adulterar, otros tienen diferentes tipos de inclinaciones. Pero lo que está diciendo aquí Pedro es que estos burladores se van a burlar porque cada uno de ellos tiene inclinaciones particulares al mal y quieren seguir haciendo eso. Quieren seguir en eso y por lo tanto rechazan al Dios de la Biblia, que los encara y los confronta y les dice: eso está mal. Y entonces se burlan y menosprecian la palabra de Dios. El versículo 4 dice, diciendo, es un ejemplo, Pedro pone un ejemplo de la burla que estaba circulando en el tiempo del apóstol Pedro y que todavía circula. Esta es una de las burlas que los inconversos hacen acerca de Cristo y de la venida y el regreso de Cristo. Dice el versículo 4 diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está? Porque, según su gran conocimiento, su gran análisis, dicen: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, todo lo que está pasando ahora es lo mismo, ya pasó en el pasado, ¿no? Es un ciclo, volvemos a lo mismo, otra vuelve a pasar y luego salimos de esto y otra vez, nada va a pasar. Esta parte de ciclo y todo lo que estamos viendo y viviendo es una cosa más que ya ha pasado. Y luego vamos a seguir como todo el mundo sigue normal. Nada va a pasar. Jesucristo no va a venir. El mundo va a seguir adelante. Ese es el argumento detrás de esto. Ese es el argumento. Seguir viviendo como si nada estuviera pasando y seguir viviendo como si nada fuera a pasar. En el versículo 5, el apóstol Pedro ahora introduce la motivación de los no cristianos, aún de aquellos no cristianos metidos en la iglesia. Porque todos sabemos y entendemos que dentro de las iglesias hay personas que no son cristianas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo entendemos? Es importante saberlo. No todos los que se sientan en una banca de una iglesia son creyentes de verdad, nacidos de nuevos. Pero dice aquí, estos, hablando de este grupo, estos, los burladores, los que no tienen a Cristo, los que no han nacido de nuevo, estos ignoran. Pero ¿cómo ignoran? Oh, qué diferencia, ¿ven? Una cosa es ignorar algo porque uno lo desconoce, porque nunca se lo han dicho, porque nunca ha tenido la oportunidad de conocerlo. Y otra cosa es ignorar algo voluntariamente. Le puede uno poner las evidencias, las pruebas en la cara, le puede uno mostrar y enseñar. Sin embargo, esas personas tienen otra agenda, tienen otro propósito y no les importa de verdad conocer la verdad. Lo único que les importa es aquello que les permita seguir haciendo lo que están haciendo. Y por eso Pedro dice, ignoran voluntariamente. Voluntariamente. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Pedro está haciendo una declaración de una verdad de las Escrituras, que este mundo que nosotros vemos y conocemos fue creado por Dios. Y el versículo 6 dice, por lo cual el mundo de entonces
pereció anegado en agua. Vean qué interesante cómo Pedro conecta la creación con la destrucción. La creación con la destrucción. El Dios que lo creó tiene el poder y tiene el derecho de ponerle fin cuando Él decide y quiera. Eso es lo que está diciendo Pedro. Dios es el creador y Él es el que puede y decide darle fin a este mundo. Amén. El versículo siguiente, no, perdón, todavía en el versículo 7 dice, pero, ¿okay? Porque ya tenemos el ejemplo. Pedro dice, acuérdense que ya pasamos por eso. El mundo antiguo, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, fue destruido por agua. Así lo dice Pedro. El Dios que lo creó, el Dios que lo destruyó. 7, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, esta tierra que estamos viendo, están reservados. ¿Cuántos de ustedes han hecho una reservación en algún lado? ¿Qué significa reservados? Se han puesto aparte, se han puesto así para hacer algo particular con eso. Reservados. Estos cielos y esta tierra no están hechos para existir para siempre. Es lo que Pedro está diciendo. Estos cielos y esta tierra que estamos viendo no están hechos para existir para siempre. Estos cielos y esta tierra están reservados por la misma palabra. Por la misma palabra. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué más claro, hermanos, está? Eso es el conocimiento. Por eso Pedro le está diciendo a los creyentes, no ignoren. Los no cristianos ignoran voluntariamente. Pero los creyentes no deben ignorar que todo esto que estamos viendo está guardado, reservado para ser destruido por fuego. Tanto que trabajamos por todo lo que tenemos, ¿no es cierto? Y dice el versículo 8, mas oh amados, versículo 8, ahora se dirige a los creyentes. Los no creyentes, estos ignoran voluntariamente. Estos, los no cristianos. Versículo 8, mas oh amados, creyentes, no ignoréis esto. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta gente tiene todos estos argumentos lógicos, tiene todo este conocimiento que los lleva a concluir que como Cristo no ha venido, no va a venir nunca. Pero ustedes, los hijos de Dios, acuérdense de esto también, que para Dios el tiempo es como un segundo. 1000 años como un día como 1000 años. Para el Señor no hay tiempo. Puede durar lo que Él quiera. Eso no es, cuando Él dice que ya pronto viene, regresa, aunque sea 1000 años, 2000 años, 3000 años, para Dios eso no es nada en la eternidad. Eso no es nada en la eternidad. Por eso dice, no ignoréis. Y luego va a la razón por la cual Dios está retrasando un poco. La razón por la cual Dios está retrasando un poco. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca. Dios quiere que respondamos a su llamado. Dios quiere que vengamos a Cristo. Dios sabe que es la única manera de ser salvos. Y sigue clamando y pidiendo y llorando en su corazón, suplicando y pidiéndole a la gente que vengan a Cristo. Vengan, siendo paciente. A pesar de todo lo que estamos haciendo, a pesar de todo lo que estamos viendo, Dios sigue dando tiempo, Dios sigue dando oportunidad para que podamos venir al arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento es darnos cuenta de que lo que estábamos haciendo estaba mal. Es un abrir los ojos y enterarnos y descubrir que estamos perdidos. Que la vida que yo he llevado, que la forma en que he pensado, que la dirección que he tomado, me alejan de Dios. Y ahora me he dado cuenta, me duele, me lamento. Y no solamente eso, acuérdense lo que el hijo pródigo hizo. Cuando dijo, en la casa de mi padre, hasta los empleados viven mejor que yo aquí estoy comiendo los sobros de los cerdos. Y en la casa de mi padre, todos tienen techo, comida. ¿Y qué dijo? Me levantaré pues, e iré a mi padre. Eso es arrepentimiento. Es el momento de la decisión de volvernos al Señor. Y el arrepentimiento conduce a la conversión, que la conversión es precisamente dar media vuelta, 180 grados, y comenzar a caminar en la dirección correcta. Eso es conversión. ¿Ok? Y la conversión puede pasar muchas veces antes de ser cristiano, en el momento en que nacemos de nuevo, o aún después de ser cristianos. El nacimiento de nuevo solo ocurre una vez. La conversión puede pasar muchas veces en la vida de un cristiano. Todas las veces que un cristiano se aparta y se desvía del camino, puede convertirse, darse media vuelta y volver al camino correcto. Es como cuando... versículo 10, perdón, antes de entrar a esto. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El apóstol Pablo nos da una revelación un poco más interesante cuando dice que dirán paz y seguridad y vendrá sobre ellos destrucción repentina. En otras palabras, se está levantando una generación que cree que puede hacer las cosas mejor sin Dios. Y esa generación es tan extrema y tiene una mentalidad tan cerrada que ellos están y van a culpar a todos los que piensan diferente a ellos, sobre todo los que piensan y creen que Dios es real, porque ellos odian el concepto de Dios y creen que son ellos los que definen su propio destino. Y se está levantando una generación que entonces van a tratar de deshacerse de todos los que piensan en Dios. Judíos, cristianos, toda esa gente va a ser los enemigos. Y nos van a calificar como terroristas, enemigos del mundo venidero o del nuevo mundo, todo lo que ellos están hablando y diciendo ahora. Y entonces va a llegar el momento en que nosotros vamos a ser un estorbo para ellos. Y van a decidir eliminarnos. ¿Ok? Pero la Biblia dice que en esa fantasía, en esa utopía de este mundo que ellos quieren construir, donde ellos creen que una vez que se deshagan de nosotros,
van a poder construir una sociedad, finalmente, la sociedad que la humanidad ha soñado por siglos y siglos. Dice las Escrituras que cuando ellos digan finalmente, al fin llegamos a esta sociedad, al fin tenemos paz, al fin nos hemos deshecho de todos los enemigos, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. No les va a durar nada esa sociedad que quieren montar y levantar. Se va a desatar todo el apocalipsis sobre ellos, todos los juicios de Dios. ¿Saben? Nosotros ahora no conocemos la ira de Dios, porque la ira de Dios está contenida, como cuando uno tiene un perro sumamente bravo, peligroso, y lo tiene amarrado y encadenado, y ese perro está deseando que lo suelten para ir y atacar a la persona. Así está la ira de Dios en este momento. La ira de Dios está retenida porque estamos en la época de gracia de la iglesia, y Dios está sosteniendo ese perro de la ira. Pero en el momento en que ya Dios diga, vaya, y lo suelta, ese perro de la ira de Dios va a ir detrás de sus enemigos con una intensidad y una fuerza increíble. No sabemos lo que es la ira de Dios, no lo hemos experimentado. Experimentamos las consecuencias del pecado, pero las consecuencias del pecado no es lo mismo que la ira de Dios. Es como cuando un doctor le dice a una persona, bueno, la cirugía que va a tener, usted tiene cáncer, tiene esto, lo otro, va a tener que pasar este tratamiento, va a tener que pasar vamos a tener que hacer esta cirugía, vamos a tener que cortar aquí, cortar allá. Y entonces que la gente diga, uy, qué doctor más negativo. ¿Qué doctor más negativo? ¿Cómo se le ocurre hablarme y decirme tales cosas tan feas y tan terribles? ¿Cierto? Mi esposa se le ocurrió una frase esta mañana que le dije yo, wow, de verdad que Dios se lo puso porque venía precisamente a compartir esto con ustedes. Ella dijo y usó esta frase: es preparativo, no negativo. Lo que el doctor hace con esa conversación no es negativo, es preparativo. Lo que el apóstol Pedro y los apóstoles y el Señor Jesucristo hablan acerca de este tiempo no es negativo, es preparativo. Preparativo. Y eso es lo que dice a partir del versículo 11. Dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser ¿qué? Desechas. Abran los ojos, despabilense, acuérdense. Este no es nuestro destino, esta no es nuestra tierra, esta no es nuestra ciudadanía, este no es nuestro mundo. Este mundo ha sido apartado para ser destruido y quemado. Acuérdense, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Qué dice? ¿Cómo no debéis vivir vosotros y andar en santa y piadosa manera de vivir? Ese debe ser el móvil. Ese debe ser lo que nos impulsa y nos hace recordar todos los días. Como decía un pastor amigo mío que fue mi mentor, el pastor Domingo Fernández, decía, hay que vivir como si Cristo viniera hoy. Y hay que trabajar y planear como si viniera dentro de 100 años. Y dice el versículo 12, esperando y apresurándoos. Esa frase parece como contradictoria, ¿no les parece? ¿Cómo puede uno esperar y apresurarse? O está esperando o se está apresurando, ¿no es cierto? Pero es como cuando uno estaba, yo me acuerdo una vez cuando fui a Nueva York y tenía que tomar el tren. Y uno se para en la orilla donde viene el tren, pero mientras no ha llegado hay mucha gente que está así. O sea, están esperando, pero están ¿qué? Apresurados, están apurados. Y eso es exactamente lo que Pedro está diciendo. Mire, ustedes están quietos, hay que esperar que el tren venga, pero hay que estar viendo si viene el tren o no.
esperando, dice, y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13. Pero nosotros esperamos. Bendito sea Dios, ¿ah? Pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los creyentes. Pero nosotros esperamos, ¿qué cosa? Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Este es un mundo imperfecto. Este es un mundo caído. Este es un mundo que está destinado a ser quemado y destruido. Y nada de lo que los seres humanos hagan, y mucho menos poniendo a Dios de lado, va a prosperar y ni va a resultar en nada bueno. Pero el cielo y la tierra que nosotros esperamos, ese sí es un cielo y una tierra ideal. En ese cielo realmente mora, y en esa tierra mora la justicia. Ahora dice cielo y tierra, porque va a haber, sí, va a haber un cielo, todos nosotros lo sabemos y lo esperamos, pero también va a haber una tierra. Cielos y tierra nuevos. Wow. 14. Por lo cual, en conclusión, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. En otras palabras, procurar es tratar de alcanzar algo, tratar de hacer algo, y con diligencia es con fuerza, con intensidad, como cuando queremos algo que realmente nos importa, nos interesa. Procurar, como un joven cuando se enamora de una muchacha y está decidido a enamorarla y está decidido a casarse con esa persona, obviamente esperando que la persona también responda, porque si no, pues está perdiendo el tiempo. Pero si la cosa es mutua, dice, procurad con diligencia, vayan tras eso con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Procurad con diligencia ser hallados por Él, por Cristo. Ser hallados por Él. Ese ser hallados es como lo agarré con las manos en la masa. Es exactamente cuando el Señor venga, que viene de repente, que viene sin que nadie lo espera, que cuando eso ocurra, nos agarre con las manos en la masa correcta. Nos agarre con las manos en la masa correcta. O sea, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Sin mancha e irreprensibles no significa una vida perfecta. Significa una vida que está constantemente viviendo en la llenura del Espíritu Santo, donde uno confiesa diariamente sus pecados. Diariamente, tan pronto nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios, tan pronto el Espíritu trae una revelación donde nos dice que hemos pecado, inmediatamente decirle: Señor, perdón. Quiero estar en buena estancia contigo. Quiero estar en un buen estado espiritual contigo. Y ese deseo de estar constantemente arreglando las cosas con Dios. Eso es lo que sin mancha e irreprensible significa. Y en paz, la palabra shalom, es porque aunque todo el mundo, porque eso es lo que parece, el mundo cree que si no sabe y no le importa, puede vivir tranquilos. Podrán vivir tranquilos hasta que las puertas del arca se cerraron. Podrán vivir tranquilos hasta que el fuego del cielo comenzó a caer sobre Sodoma y Gomorra. Podrán vivir tranquilos hasta que los cielos sean abiertos y todo ojo vea al Señor de gloria, nuestro Señor Jesucristo, viniendo en las nubes. Amén. Hasta ese día.
Pero nosotros los hijos de Dios podemos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Shalom, shalom. Vamos a ponernos de pie y orar. Padre, qué tiempo especial con la palabra. Es una delicia, un manjar. Deseables son más que el oro, y más que el oro purificado.